Buenos días a Hola a todos. todos, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Jessica Ramírez, soy Product Manager de Trellix para Centroamérica y Caribe. El día de hoy pasaremos un webinar regional. Nuestra speaker de hoy es Sol Riquelme, que nos hablará del vector de Data Protection. Entonces, hablaremos sobre tres de los puntos que comprenden este vector, DLP, protección de DLP, protección a nivel de bases de datos y a nivel de encriptación. Entonces, pues nada, muchas gracias por unirse por ustedes. Y bueno, les cedo la palabra a Sol para que pueda avanzar con su presentación. Gracias, Jessica, gracias. Gracias a todos los que vinieron, los que se registraron a esta sesión. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sol Riquelme, soy técnica preventa en ciberseguridad. Me alegra que puedan acompañarnos hoy. Mi idea es hablar de un tema que hoy en día es absolutamente crítico para cualquier organización. ¿Y a qué voy con esto? Es a la protección de los datos, ¿no? De los datos críticos de las organizaciones. Los datos son, de hecho, el activo más valioso que tienen todas las empresas. em, y bueno, y su protección es cada día más compleja. La digitalización, lo que es la movilidad, bueno, la nube, han abierto, todos estos factores han abierto como grandes oportunidades, pero bueno, también grandes riesgos. Así que mi idea hoy es que descubramos juntos cómo Trellix Data Protection combina lo que es inteligencia avanzada, automatización, también adaptabilidad, y todo esto para proteger la información en un entorno donde lo que serían los límites entre lo local, la nube y también los dispositivos móviles se difuminan como rápidamente, ¿no? Em, la sesión está diseñada, o por lo menos esta es mi idea, que sea dinámica, que sea práctica, y está pensada como para todo aquel que esté interesado en fortalecer lo que sería su estrategia de seguridad, cumplir con las normativas, em, claro, cumplir con las normativas sin perder productividad, ¿no? O quizás para aquellos que simplemente quieran entender mejor la propuesta que tiene Trellix para lo que es la seguridad de datos. También quiero que este espacio sea de diálogo, así que los invito a tomar nota mientras vayamos pasando las diapositivas de cualquier tipo de pregunta que surja, que tengan, y al final voy a dejar un espacio dedicado para responder cada pregunta que tengan. Así que pasamos a la agenda. Para que tengan todos en claro cómo vamos a avanzar el día de hoy, esta es más o menos la agenda. Primero vamos a hablar sobre los desafíos actuales en todo lo que es la protección de datos. Veremos por qué las amenazas internas y lo que serían los entornos complejos son hoy en día un problema súper crítico. Después vamos a explorar lo que es la estrategia integral de Trellix Data Protection. Eh, Esta estrategia integral abarca tres pilares esenciales, los cuales son Data Loss Prevention, Data Encryption y Database Security. Luego vamos a ver qué es lo que diferencia a Trellix, ¿no? ¿Qué destaca de Trellix? ¿Por qué lo elegiríamos frente a otros competidores? Lo que es la tecnología detrás de Trellix, la flexibilidad, cómo simplifica la vida de quienes gestionan todo lo que es seguridad, todos los administradores de seguridad. Después vamos a presentar algunos casos de éxito reales que existieron, que pasaron recientemente.
con la idea de mostrar resultados concretos, usando ejemplos de la vida cotidiana. Y finalmente vamos a hablar de lo que son los próximos pasos. Es decir, para que puedan avanzar y aprovechar todo lo que es la suite de Data Security en sus organizaciones o sus negocios, etc. Y recordarles que pueden ir anotando dudas o comentarios para lo que va a ser la ronda de preguntas al final de la sesión. Entonces, desafíos actuales. La protección de datos no es solo un tema tecnológico, ¿no? Sino que puede ser un desafío que involucra personas, procesos, todo lo que sería un cumplimiento regulatorio. Hoy en día las organizaciones enfrentan una serie como de obstáculos, ¿no? Que son súper complejos. En primera instancia están los riesgos internos, ¿no? Ya sea por errores humanos, por ejemplo, que pueden ser accidentales o quizás no, ¿no? Quizás son acciones maliciosas. La gente, el personal interno, representa una amenaza creciente. La realidad es que sí. De hecho, hay una encuesta reciente del Cyber Security Insiders que muestra que el 83% de los profesionales de ciberseguridad han experimentado algún incidente causado por usuarios internos. 83%, o sea, es un montón. Segundo, el panorama regulatorio es cada vez más exigente. Cumplir con normativas se hace cada vez más difícil. Normativas como la GDPR, CCPA, la IPA y muchas otras más. La realidad es que requiere un esfuerzo enorme, son muchos puntos a tener en cuenta. Así que, claro, o sea, requiere muchísima atención tanto de la seguridad operacional como lo que es todo el equipo, ¿no? El 79% de los ISOs, es decir, de los encargados del área de seguridad de las empresas, cree que mantenerse al día con estos cambios regulatorios es insostenible sin soluciones que simplifiquen y automaticen, ¿no?, todos estos procesos. Además, la cantidad de datos que crece exponencialmente y se distribuye en múltiples entornos, lo que serían los endpoints, los servidores, las nubes públicas, las nubes privadas también, dispositivos móviles. Todo esto aumenta la complejidad para tener visibilidad y control. Y claro, por si fuera poco, también muchas organizaciones se sienten saturadas, o sea, no solo se sienten, sino que están saturadas de herramientas. Hay muchas opciones, pero con equipos limitados para gestionarlas, es como que se crean puntos ciegos y vulnerabilidades que son innecesarias, pero bueno, están ahí. También no podemos olvidarnos de lo que son las amenazas externas, ¿no? Como el ransomware, que es súper común. Desafortunadamente, ¿no? Pasa casi todos los días. Y sigue siendo una preocupación central, a pesar de que ya existe hace varios años. Básicamente hay mucho volumen de datos, mucha complejidad, regulaciones que son súper exigentes y recursos que son limitados, ¿no? Para mí la clave es contar con una solución inteligente, integrada y también automatizada para que permita proteger la organización de una forma eficiente.
Para entender mejor el riesgo, podemos ver acá algunos datos contundentes. El 74% de las brechas de seguridad involucran un factor humano. Este no es un dato menor, ya sea por errores simples o por acciones maliciosas, que puede pasar, o sea, puede pasar. Casi 1 de cada 5 brechas son causadas por el personal interno con malas intenciones, o sea, con intención de hacer mal a propósito a la organización. Lo interesante es que no siempre hablamos de ataques sofisticados o avanzados. En realidad, muchas veces puede ser un simple error, como por ejemplo, no sé, enviar un correo a un destinatario incorrecto, o quizás a veces una configuración errónea, em, o simplemente falta de conciencia, ¿no? Porque no hay mucha capacitación. Todo esto es suficiente para provocar una fuga que puede ser terrible, una fuga de información sumamente crítica. Las áreas más vulnerables suelen ser las aplicaciones web, el correo electrónico y los dispositivos de los usuarios. Pero, ¿a qué voy con esto, no? Que el usuario es el punto más débil, pero también puede ser el más educable. Em, Acá puede ser donde Trellix marca la gran diferencia, ¿no? Con una protección que no solo bloquea, sino que también educa, capacita, brinda visibilidad en tiempo real y puede guiar al usuario para evitar riesgos futuros. La estrategia de Trellix para proteger los datos se basa en 3 pilares que son esenciales. Estos 3 pilares cubren todo el ciclo de vida de la información. Primero tenemos Data Loss Prevention o DLP. Esta solución previene la fuga de datos no autorizada, ya sea en endpoints, en redes, en correo electrónico o puede ser también en la web. DLP incluye capacidades avanzadas de todo lo que es descubrimiento, clasificación automática, por ejemplo, también visibilidad en tiempo real. Más allá de la tecnología, ofrece un coaching al usuario que, que le permite al usuario, lo educa, ¿no? En el momento en el que detecta un riesgo para evitar repetir el error. Después tenemos Data Encryption. Perdón. El cifrado, esto es importante saberlo, el cifrado no es solo proteger discos duros, ¿no? O laptops. Trellix va más allá, asegurando todo lo que son archivos individuales, por ejemplo, medios extraíbles, también gestionando todo desde una consola unificada, ¿no? Centralizada. Eso diferencia bastante. También integra tecnologías conocidas como BitLocker, File Vault, todo esto para una gestión más simple, ¿no? Más centralizada. Y claro, al final garantiza que la información se quede segura, ¿no? Se quede donde la podamos controlar, incluso si un dispositivo es robado o perdido. En tercero, tenemos Database Security, que esta es la capa más profunda de lo que sería la protección. Acá se protege la información estructurada, pero también, o sea, estructurada almacenada en base de datos, con herramientas que permiten como detectar accesos no autorizados, también aplicar parches virtuales sin ser interrumpidos y corregir vulnerabilidades automáticamente.
Además de todo esto, monitoriza la actividad para detectar todo lo que sería comportamientos sospechosos, eh, que termina acelerando auditorías y cumpliendo regulaciones. Estos tres pilares están integrados. Esto es importante y se gestionan. La consola que habían dicho anteriormente que está centralizada es la EPO de Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator. Todos estos tres pilares se gestionan desde la consola de Trellix. La consola permite administrar políticas, eventos y reportes, todo desde un único punto. Pero bueno, o sea, acá vemos más características de cada pilar, como por ejemplo, bueno, lo que ya veníamos hablando, ¿no? Monitorear y registrar en database, em, encryption, DLP, eh, todos estos datos pueden parecer un poco como muy juntos de una, pero ¿cómo se traducen en la práctica? Imaginemos un futuro donde las amenazas internas son detectadas en tiempo real. Gracias, ¿no? O sea, son detectadas en tiempo real gracias a la inteligencia y a la automatización de Trellix. En lugar de, no sé, castigar errores humanos, el sistema ofrece coaching para que los usuarios aprendan a manejar mejor la información, fomentando lo que sería como una cultura, ¿no? de seguridad en la empresa. El cumplimiento regulatorio, que antes consumía semanas o quizás meses, ahora se demuestra con reportes automáticos y políticas que están predefinidas que se ajustan a los estándares internacionales. Así que la visibilidad es total. Se clasifica todo lo que es la información sensible, se controlan los accesos y todo queda registrado para auditorías sin esfuerzo. Además, Trellix ofrece protección contra ransomware, que evita la exfiltración de datos y se integra perfectamente con plataformas de gestión de incidentes que ya se estén usando en la empresa. Así que no es solo proteger datos, sino como crear un entorno seguro, un entorno que se puede adaptar, que puede evolucionar y más que nada que acompañe a la organización en vez de ser un obstáculo. Vamos a las características de cada pilar de Data Security. Acá vemos un gráfico que sintetiza más o menos la arquitectura de Trellix Data Protection. Se cubre todo el ciclo de vida de un dato, desde lo que es el descubrimiento y la clasificación, hasta la detección, el control y también la respuesta en tiempo real ante incidentes de todo tipo. Todo esto es bajo un marco de cumplimiento normativo, como dijimos, con la gestión centralizada desde la EPO, todo lo que es integraciones abiertas y visibilidad continua, ¿no? Que es súper importante. La propuesta es un ecosistema que sería como unificado, que reduzca la complejidad, que facilite la gestión y que finalmente mejore la efectividad. Acá, por ejemplo, vemos como bien resumido los tres pilares. Y acá lo que hice fue separar en cada pilar una línea de tiempo cronológica, ¿no? Para cada producto. Con Data Encryption, antes los dispositivos no estaban protegidos de ninguna manera.
no cuentan con autenticación, las administraciones de BitLocker o File Vault están por separado, los inicios de sesiones son tediosos para los usuarios, que eso es real, o sea, pasa mucho. Hay falta de controles. El enfoque de Trellix es el cifrado para dispositivos y medios, la conexión con Active Directory, que es muy importante, el acceso a archivos que no sea solo para usuarios autorizados, por ejemplo, la gestión de claves y activación mediante PIN en los dispositivos, que eso es sumamente, suma un montón porque es mucho más cómodo. Y finalmente, claro, después del enfoque de Trellix, mejora cada punto. Se crea una menor carga administrativa, el estado del cifrado es fácilmente verificable con la consola y termina habiendo una experiencia mucho más segura para el usuario final con menos esfuerzo de todo el equipo de seguridad. Después en DLP, lo que puede pasar cuando no estás protegido es una falta de visibilidad. Una gestión de eventos sin controles, sistemas que no están conectados, usuarios que comparten información confidencial entre ellos sin ningún tipo de limitaciones. El enfoque de Trellix acá es la consola única y unificada, centralizada, que es mucho más cómoda, una arquitectura abierta, el bloqueo o el coaching al usuario para cuando viola cualquier tipo de política de la empresa. Bueno, flujos de trabajo y automatización que aceleran todo lo que es la gestión, facilita mucho más el trabajo del equipo. Todo esto termina beneficiando a la empresa en todos los puntos, haciendo un entorno más seguro, con menos fugas de información. Los usuarios se sienten más protegidos porque ya no... Porque quizás un usuario sin saberlo puede violar las políticas de la empresa. Y ahora que capacitados y con todo el apoyo se sienten más seguros y terminan infringiendo menos las políticas de la empresa. Después lo que es Database Security, una empresa que no está protegida en su base de datos, lo que termina pasando es que, por ejemplo, cualquier usuario puede acceder a la información. Las bases de datos no están parcheadas, no tienen visibilidad cuando ocurre una violación de las políticas. El enfoque de Trellix en este caso es brindar alertas ante usos desconocidos en las bases de datos, bloqueo de intentos de acceso, gestión del acceso, identificación de dónde se almacena todo lo que es la información personal, que es la información más crítica. Bueno, el escaneo y el parcheo constante de las bases de datos. Todo esto termina haciendo que la empresa tenga una visibilidad total, que las bases de datos estén actualizadas con los últimos parcheos, finalmente un rendimiento optimizado de todas las bases de datos, y las posibles brechas de datos se identifican al instante. Acá, por ejemplo, tenemos los factores que diferencian a Trellix. Como principal, el descubrimiento de datos avanzado, con coincidencia precisa, que se basa en contenido, contexto, huellas digitales. Después están las políticas flexibles, que ofrecen opciones como mejoradas, pero según el estado y el rol del usuario.
Después, todo lo que son las notificaciones, que le ayuden al usuario a darse cuenta de qué está pasando, cómo está pasando. Eh, También son personalizables, eso es importante. La implementación y la administración de políticas, la generación de informes, em, todo lo que son los eventos en la consola centralizada, el cifrado a nivel de archivo con políticas de LP, bueno, que hacen una protección mucho más robusta, ¿no? Todos estos son diferenciales importantes porque no toda la competencia lo tiene. ¿Por qué Trellix, no? ¿Qué es lo que tiene Trellix que llama tanto la atención? Trellix tiene 35 años de experiencia, que no es menos. Empieza como viene con la experiencia de McAfee, con la experiencia de FireEye. Hoy en día cuenta con 3.600 empleados, 53.000 clientes a nivel global, más de 250 equipos de expertos en inteligencia avanzada, 80 clientes entre las 100 empresas más grandes de Estados Unidos. También estamos verificados por Gartner, múltiples laboratorios de investigación nos chequean. El GigaOM nos dio el premio al líder de radar para todo lo que es la prevención de datos, de pérdida de datos. Acá tenemos casos de éxito. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Perdón. Por ejemplo, tenemos una agencia administrativa de ciberseguridad en un país europeo. ¿Qué desafíos tenían? Bueno, las reglas normativas, pasaba la guerra en Ucrania, necesitaban una herramienta de clasificación de datos. Aplicando Trellix Data Protection, los resultados fueron un cumplimiento en todo lo que es la preparación operativa. Cerraron las brechas, cumplieron con todas las leyes de privacidad. Finalmente tuvieron una integración exitosa con herramientas de terceros, eso es muy importante. Acá tenemos otro caso que es organización de servicios para una agencia estatal. Tenían como desafío aplicar políticas flexibles, una expansión constante de datos críticos. No podían visibilizar todo el ciclo de vida de la información. Luego de trabajar con Trellix, los controles de acceso se empezaron a gestionar de forma efectiva. La implementación, se empezó a implementar una gestión híbrida de la nube con despliegues centralizados. Mejoró la visibilidad y la capacidad para manejar un promedio más o menos de 10.000 nuevos archivos por día. Después en lo que es el área de un sector energético, los desafíos que tenían eran que la solución anterior no cumplía con requerimientos de seguridad. Se sumaba también la necesidad de una integración con otras soluciones que la competencia no brindaba. Después de aplicar Trellix, los resultados fueron un cumplimiento asegurado, muy importante, de las normativas gubernamentales. Se sumó una visibilidad completa sobre todos los posibles usos, una consola unificada con EPO, que les integró múltiples soluciones de seguridad, todo en una sola visual, en una sola interfaz. Todos estos son casos reales que me parece que dan un buen ejemplo de lo que son las distintas áreas de servicios, de todo tipo de entidades que aplicaron Trellix y vieron resultados instantáneamente.
Acá les dejo más o menos una conclusión, unos próximos pasos. Mi idea es, para concluir, que proteger la información hoy en día es más importante y desafiante que nunca. Trellix Data Security ofrece una solución completa, flexible, pero también madura. Y está respaldado por décadas, años y años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Trellix combate las amenazas internas y externas, facilita todo lo que es el cumplimiento, también aporta visibilidad y aporta control en todo momento del ciclo de vida de la información. Acá los invito, si quieren profundizar, a primero agendar una demo, quizás una demo personalizada, porque son 3 pilares, pero bueno, son muy amplios, cada pilar abarca una cantidad de información enorme, pero bueno, fácil de acceder, ¿no? Nosotros tenemos, toda la información está al alcance de la mano. Así que es cuestión de pedirla nomás y para empezar a capacitar a todos nuestros clientes. Pueden participar en pruebas de concepto, así que nada, los invito a contactar a nuestro equipo, a contactarme a mí para evaluar los entornos que tengan o quizás las necesidades que tengan. Tienen mi correo al principio para contactarme por cualquier caso que se brinde. Así que nada, les quiero agradecer por su atención. Fue muy breve, yo sé que fue muy breve, pero bueno, remarco, hay mucha información, pero no es para marearse, sino que este es un primer pantallazo y a mí me interesa que después cada uno me contacte y me cuente por qué le interesa Data Security, qué es lo que más le llamó la atención, qué casos se les presentan en el día a día que quizás Trellix podría resolver. Y quiero darle atención personalizada a cada caso. Por eso es que hoy les presenté los 3 pilares como un vistazo general, porque después para explayarme quiero hacerlo con cada uno, con casos específicos, así podemos como personalizar la descripción de cada producto, ¿no? Así que les agradezco por su atención. Estoy a disposición para responder cualquier pregunta que haya. No sé si, a ver, si hay alguna pregunta. Me parece que no. Ah, perdón, sí hay. Sí, esto te iba a decir, acá hay una. Tiene encriptación y gestión de claves nativa en dado caso que no tenga AD. Sí, sí tiene. Igualmente, todos estos casos me gustaría quizás charlarlos en una llamada, pero sí tiene, ya te contesto que tiene, pero quizás es más interesante, como decía antes, explayarse en una llamada personalizada según los casos. Pero sí, tiene gestión de claves nativa. Me parece que no hay más preguntas, ¿no? Por ahora no. Bueno, si les llega a quedar alguna duda, quizás ahora no, pero después revisando el video porque va a quedar grabada la sesión, los invito a contactarme. Acá al principio estaba mi correo. Mi interés más que nada con esta sesión es dar una bienvenida, que conozcan más o menos todo lo que es la seguridad de datos, como un vistazo general. Pero más que nada que me conozcan a mí, que me contacten, que yo no tengo ningún problema en contestar cualquier tipo de dudas al correo. Así que les agradezco el tiempo. Espero que les haya interesado. Y nada, estoy acá para contestar cualquier tipo de dudas en el futuro y
Y bueno, que tengan un buen día, que tengan un buen resto de semana.